Bueno, me parece que fue un caso singular que llamó mucho la atención y bueno, y hubo una cobertura mediática muy profunda, ¿no? No estoy en condiciones de evaluar a los medios si fue bueno o malo. Creo que hoy en día, gracias a los medios de comunicación, hay muchas cosas que los argentinos tienen la oportunidad de ver casi en tiempo real y creo que la labor de los periodistas es muy auspiciosa en ese sentido. Yo lo veo que con mucha seriedad en muchos medios se toman temas profundamente, se busca información, se va a las fuentes y se expone ante la opinión pública un caso con mucho detalle, ¿no? No lo sé, pero es posible y es también un poco triste, ¿no? Pero bueno, ignoro cómo se manejan esas cuestiones en el interior de un diario, pero no me llamaría la atención que un medio más afín al gobierno anterior cubra menos una noticia que claramente habla de la gran corrupción que hubo en la era kirchnerista y bueno, que traten de minimizarlo o controlar un poco los daños, ¿no? Y que otro medio por ahí que tuvo más una posición crítica frente a la era kirchnerista, que le dé más horas o más espacio a una noticia. Sin duda fue una noticia que conmovió el país, fue una noticia que puso claramente en el tapete lo que fue toda la corrupción de la obra pública, con un personaje tan importante, con un cargo tan importante como López, tan cercano a Devido, que ahora está en la cárcel, al igual que el contratista estrella de la obra pública, que es Lázaro Báez, ¿no? Sin duda, yo creo que fue un intento de disciplinar a todos los fiscales, fue una forma bastante brutal de mandar un mensaje de a quién hay que investigar y a quién no. Me parece que durante esos años hubo un cepo importante de la justicia, que ahora creo que se ha levantado y que por eso estamos viendo casos que se van resolviendo, que van avanzando. Por supuesto que no quiere decir que se hayan resuelto todos los problemas, ni que la justicia sea la justicia que todos aspiramos que exista, pero hay ciertos avances y pienso que en mi caso fue de alguna manera emblemático en este sentido, un intento por disciplinar a los fiscales, mandarme a mí a mi casa porque me suspendieron, tuve que dejar mi despacho, fueron 8 meses pesados, largos, pero que en definitiva, gracias a que la gente se movilizó y a que los medios nuevamente pusieron la discusión al alcance de todos, se revirtió una situación que era muy complicada, ¿no? Que al inicio era, bueno, ya está, esto termina mal. Pero bueno, con el correr de los meses, incluso cuando empezó a transitar el propio juicio político por el mes de junio, ya las audiencias se veía que era toda una fantochada, ¿no? Que todo había sido una gran patraña para sacarme a mí de mi cargo, pero con los testimonios que se iban produciendo, con las pruebas que se iban arrimando, todo iba quedando muy desenmascarado. Y bueno, y así fue que fracasó el intento de destituirme, ¿no? Sí, claro, sí, una censura, sí, por supuesto, o sea, imagínense que mientras yo estaba tratando de investigar a grupos poderosos, paralelamente, en el ámbito de la procuración se me formaban sumarios administrativos a los cuales yo tenía que dedicarles tiempo para contestar, para defenderme, y cuando la causa avanzaba, cuando más avanzaba la causa, y ya era más irreversible, que habíamos descubierto lo que se llamó la ruta del dinero K y todas esas cuestiones desde aquel momento, ya pasaron más de 3 años, cuando eso ya era irreversible, cuando en el expediente penal, en el proceso penal que yo había iniciado, la Cámara me daba la razón, el juez de primera instancia me daba la razón, y se avanzó hacia las indagatorias de López, de Pérez Gadín, de Chueco, que ahora están presos, ¿no? Cuando eso ya era irreversible, me suspenden en un tiempo récord y en algo inédito, porque nunca había pasado que suspendan a un fiscal así en un término tan breve, ¿no? Y me ponen a las puertas de un juicio político que justamente se iba a celebrar en la época del Mundial de Fútbol, como también para quitarle la atención del público, que iba a estar por ahí más concentrada en cómo iba Argentina.
Sí, sin duda que fue un acto que se podría llamar de censura, pero que bueno, que afortunadamente hoy, con la misma prueba que nosotros juntamos en aquel momento, con mi equipo de trabajo, hoy están procesados y presos las personas que investigamos.